En el restaurante Golden Palms, María, una camarera negra muy trabajadora, no tenía idea de que una simple llamada telefónica cambiaría su vida para siempre. Cuando respondió en perfecto mandarín delante de Ethan Parker, un rico hombre de negocios, todo cambió. Ella nunca imaginó que un momento tan pequeño podría llevar a que la despidieran al día siguiente. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué hay detrás de esa repentina decisión? Permanezcan atentos para descubrir cómo se desarrolla este sorprendente giro, porque no es lo que piensan. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. María había trabajado en el restaurante Golden Palms durante casi 3 años. Era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Suelos de mármol pulido, cabinas de terciopelo y una clientela que lucía 1000 relojes sin mirar la hora. Ella era eficiente, amable y siempre un paso adelante de lo que sus invitados necesitaban. A pesar de estar rodeada de privilegios, María nunca se quejó. Ella mantuvo la cabeza gacha, llegó temprano y se fue tarde. Nadie realmente se fijó en ella más allá de la bandeja que tenía en las manos hasta una tarde que eso cambió todo. Ese día, el restaurante bullía con su energía habitual. Los camareros corrían de una mesa a otra, se escuchaba jazz suave en el techo y la luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales. María se comportaba con gracia, moviéndose entre las mesas con un ritmo practicado. En la mesa 7 estaba sentado Ethan Parker, un inversor millonario conocido por sus agudos instintos y su lengua aún más afilada. Se había hecho un nombre en el mundo de la tecnología y se rumoreaba que estaba explorando nuevos emprendimientos, aunque nadie sabía exactamente cuáles. María acababa de dejarle su té verde importado cuando su teléfono, guardado en el bolsillo de su delantal, empezó a vibrar. Ella dudó por un segundo y luego lo sacó. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver el identificador de llamadas. Era su hermano menor, Leo, llamando desde Beijing, a donde se había mudado hace 2 años para ir a la universidad. María se hizo a un lado levemente, miró a su alrededor y respondió al llamado. Hablaba suavemente, con fluidez y con la tranquila precisión de alguien que había hablado mandarín toda su vida. La conversación duró menos de 1 minuto. Solo Leo le dijo que había aprobado sus exámenes finales y que estaba solicitando una pasantía. Ella lo felicitó, sonrió levemente y finalizó la llamada. Ella no se dio cuenta de que Ethan Parker la observaba desde su mesa, con su mirada fija, no en el menú, sino en ella. Él no dijo nada, solo observó. María continuó con su día como siempre, sin darse cuenta de que algo en esa llamada telefónica había provocado una reacción mucho más allá de lo que podía predecir. Esa tarde, cuando marcó su salida, se encontró con un silencio inusual por parte del personal. Algunos de ellos la miraron con extrañeza. Nadie dijo una palabra. A la mañana siguiente, María llegó 15 minutos antes como siempre. Pero en lugar de dirigirse a su estación habitual, la llamaron a la oficina del gerente. El gerente, el señor Carlson, estaba sentado con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. También estaba allí un representante de recursos humanos de la empresa, hojeando papeles. A María se le encogió el estómago. La miró directamente a los ojos y le dijo: María, apreciamos tu tiempo aquí, pero tu empleo será despedido con efecto inmediato. Sin advertencia, sin explicación. Y así, sin más, ella quedó fuera. Pero lo que María no sabía era que alguien más había estado prestando mucha atención y estaban a punto de cambiarlo todo. María se quedó congelada en la oficina del gerente. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír lo que decía el señor Carlson. Palabras como violación de políticas y conflicto de intereses quedaron difuminadas en un segundo plano. Ella siguió intentando preguntar qué exactamente había hecho mal, pero las respuestas eran vagas, frías y ensayadas. Parecía menos una decisión y más una orden que alguien había dado desde arriba. Ella salió de la oficina sosteniendo un sobre blanco delgado.
Sus manos temblaban mientras leía la carta de despido. No figuraba ninguna razón real, solo una línea que decía que sus servicios ya no eran necesarios. Ningún incidente, ninguna advertencia, ninguna oportunidad de explicar. Sus compañeros de trabajo evitaron el contacto visual. Fue como si de repente se hubiera vuelto invisible. María caminó hacia su casa en silencio, todavía vistiendo su uniforme de mesera. El logo dorado en su pecho, captando la luz del sol como una broma cruel. El lugar donde había dedicado su tiempo, su esfuerzo y su orgullo la había descartado como un plato roto. Pero algo más profundo la preocupaba. Esa llamada telefónica. ¿Fue realmente esa la razón? ¿Quién había estado escuchando? ¿Y por qué parecía que esto no tenía nada que ver con la política del restaurante? Al otro lado de la ciudad, dentro de una suite tipo penthouse con vista al horizonte de la ciudad, Ethan Parker estaba sentado en un elegante escritorio negro revisando una lista de informes comerciales. Pero su mente no estaba en los números. Fue la chica que contestó el teléfono en mandarín. En el momento en que ella habló, su interés cambió. No era solo la fluidez. Era el acento, el tono, el porte. Su pronunciación era a nivel nativo. Había pasado años en Shanghái y sabía la diferencia entre alguien que estudiaba el idioma y alguien que lo había vivido. Le había pedido un favor discreto a alguien que conocía, alguien que tenía influencia sobre las operaciones del Golden Palms, solo para ver cómo respondía el personal. Él nunca imaginó que realmente la despedirían. Ese no había sido el plan. Pero cuando esa mañana llegó el mensaje de texto que decía, «La niña ha sido liberada», algo hizo clic en su mente. Ethan se reclinó en su silla y abrió un nuevo archivo en su pantalla. Era hora de hacer algunos cambios. Había estado buscando a alguien con autenticidad, alguien que entendiera Oriente y Occidente, alguien que pudiera hablar ambos idiomas, no solo con palabras sino con experiencia. Tomó su teléfono e hizo una llamada. «Encuéntrala», dijo con calma. «La quiero en mi oficina mañana». Mientras tanto, María estaba sentada en su sofá con una caja medio llena delante de ella. Ni siquiera se lo había dicho a su madre todavía. Su teléfono vibró nuevamente y un número que no reconoció apareció en la pantalla. Ella respondió lentamente, «Hola». Una voz respondió, «María Bennett». «Sí, ¿quién es?» «Llamo de parte del señor Ethan Parker. Le gustaría conocerlo». Ella se quedó congelada. ¿Para qué? Él cree que tienes algo valioso y le gustaría hablar sobre una oportunidad mañana. A las 10 en punto. María miró fijamente a la pared, con el corazón latiendo de nuevo. Pero esta vez no era miedo. Era la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. María no durmió esa noche. Sus pensamientos daban vueltas. ¿A quién despiden un día y al siguiente lo invitan a conocer a un millonario? El nombre de Ethan Parker resonaba en su mente como una pregunta sin respuesta. Lo había atendido una vez, quizá dos, y apenas había intercambiado unas palabras. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué a ella? ¿Y cómo sabía siquiera su nombre? Exactamente a las 10, María cruzó las puertas giratorias de Industrias Parker, una imponente estructura de cristal que parecía extenderse infinitamente hacia el cielo. Vestía el único atuendo formal que tenía, una blusa azul marino, pantalones negros y tacones desgastados que habían visto días mejores. La recepcionista del vestíbulo la saludó cortésmente, le entregó una credencial y la señaló al ascensor ejecutivo. El viaje. Subir al piso 48 se sentía surrealista. Con cada piso que pasaba, su corazón latía más rápido. Cuando las puertas se abrieron, se sumió en el silencio. Un amplio pasillo conducía a una oficina esquinera con ventanas de piso a techo. Allí estaba Ethan Parker mirando al horizonte, con las manos a la espalda. «Señorita Bennett», dijo sin girarse. «Gracias por venir». María asintió levemente. «Dijiste que tenías una oportunidad». Finalmente se giró, con expresión indescifrable. «Sí, pero antes de que me explique, quiero preguntarte algo». Esperó.
Hablas mandarín con fluidez. Eso no es común, sobre todo con tu acento. ¿Dónde lo aprendiste? Mi madre es china, respondió en voz baja. Crecimos hablando inglés y mandarín en casa. Mi padre era profesor. Falleció hace 5 años. Isen entrecerró los ojos, no con sospecha, sino con interés. ¿Y qué estudiaste? Nunca fui a la universidad. Tuve que trabajar para mantener a mi familia. Se acercó a su escritorio y cogió una carpeta. Es una lástima, porque si lo hubieras hecho, ya estarías 10 pasos por delante de la mayoría de las personas que trabajan para mí. María parpadeó. No entiendo. Le entregó la carpeta. Dentro había documentos, propuestas comerciales, traducciones y correspondencia internacional tanto en inglés como en mandarín. Su nombre estaba escrito en la parte superior de cada una. Dirijo operaciones globales, dijo. Y tenemos un acuerdo importante a punto de lanzarse en China. Necesito a alguien que entienda ambas culturas, no solo el idioma, sino también los matices, la energía, el ritmo de la comunicación. Eso no es algo que se pueda enseñar en un libro de texto. Es algo vivido. Tú lo has vivido. María miró fijamente las páginas. ¿Pero por qué yo? Apenas me conoces. Isen sonrió levemente. Porque vi cómo te comportabas. Tranquila bajo presión, elegante, inteligente, y porque cuando el restaurante te dejaba hablar de algo tan pequeño como una llamada telefónica, no reaccionabas con enojo. Te marchabas con dignidad. Hizo una pausa y luego añadió. Y eso me dice más que cualquier currículum. María se quedó sin palabras. Isen continuó. Quiero contratarte como mi oficial de enlace cultural. Formación completa, sueldo completo, incorporación inmediata. Trabajarás directamente conmigo. La sala parecía dar vueltas. Un día antes, estaba recogiendo platos. Ahora le ofrecían un escritorio en un rascacielos. Susurró, ¿hablas en serio? ¿En serio? Respondió Isen. La pregunta es, ¿estás lista? María bajó la vista hacia la carpeta que tenía en las manos. Luego levantó la vista y asintió. El primer día de María en Parker Industries fue como entrar en un universo completamente diferente. En cuanto entró en su nueva oficina, sí, una oficina de verdad con su nombre en la puerta, tuvo que hacer una pausa y respirar. Tenía una ventana con vistas al horizonte, un escritorio elegante con un portátil de la empresa e incluso una maceta con orquídeas. Pero lo más extraño era como todos los empleados que pasaban junto a ella la saludaban con un gesto de respeto. Algunos incluso sonreían. Tan solo un día antes, era invisible. Ahora importaba. Su formación comenzó de inmediato. Isen la presentó personalmente al equipo internacional, la mayoría de los cuales quedaron atónitos por su capacidad para cambiar entre inglés y mandarín con tanta fluidez. Pero no era solo el idioma. María lo entendía. Tono, intención y sutiles matices culturales. Lo que otros pasaban por alto, ella lo captaba con facilidad. Era como ver a una violinista que nunca había tomado clases, pero que aún podía interpretar una sinfonía de memoria. En una semana, ya dirigía conversaciones con clientes de Pekín, interpretaba negociaciones delicadas y detectaba pequeños malentendidos antes de que se convirtieran en problemas graves. Isen a menudo la observaba en silencio desde un rincón de la sala, a veces sonriendo, a veces tomando notas. Una tarde, después de una larga reunión, Isen la llamó a su oficina. Le dijo, María, ¿alguna vez te has preguntado por qué estaba en ese restaurante? Ella frunció el ceño. Supuse que era una coincidencia. No lo era, dijo. Estaba buscando gente. ¿Para qué? Para alguien como tú. María parpadeó. ¿Cómo ibas a saber que estaría allí? Isen se inclinó hacia adelante. Había recibido recomendaciones de un cliente que me habló de una camarera que atendía a los clientes extranjeros mejor que el propio gerente. Fui a comprobarlo por mí mismo. Cuando respondiste a esa llamada en mandarín, demostraste todo lo que decían y más.
Se le cortó la respiración. Así que me pusieron a prueba. No, dijo Eason con suavidad. Te descubrieron. Una semana después, Parker Industries celebró una cena formal para el lanzamiento de su expansión en China. Todo el equipo ejecutivo estaba allí, el restaurante que eligieron para la celebración. Irónicamente, el mismo lugar que había despedido a María, y esta vez no entró por la puerta de la cocina. Entró por la entrada principal con un vestido negro a medida, escoltada por el propio Eason. Las conversaciones se detuvieron. El personal se quedó paralizado. La señora Kendrick, la gerente que la había despedido, palideció mientras María caminaba. Pasado, con la frente en alto. Eason lo notó y susurró. Escuché que solicitó un puesto la semana pasada. Debería reconsiderar su currículum. María sonrió con calma. Solo si se contrata por falta de criterio. Ambos rieron. A medida que avanzaba la noche, la gente chocaba sus copas y brindaba, pero María guardó silencio un momento, mirando a su alrededor. Recordaba cada mesa que había servido, cada vez que la habían pasado por alto, cada vez que alguien veía su uniforme en lugar de su potencial. Y ahora todos la veían, no porque cambiara su forma de ser, sino porque alguien finalmente la vio con más profundidad. Su historia apenas comenzaba, y esta vez la escribía ella misma.